Amados hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente acá ya en esta semana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Quisiera invitarles que por favor abran su Biblia ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 13 y 14, que es el texto donde vamos a desarrollar el mensaje de hoy. Y como título le hemos puesto Salvados para adorar. Vamos a leer, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Esto es, así sea. Es decir, ellos están afirmando y confirmando la adoración que todo lo que Dios ha creado está haciendo para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Los cuatro seres vivientes decían amén, es decir, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Como usted sabe, hermano, el libro de Apocalipsis es un libro impresionantemente espectacular desde el punto de vista escatológico. Y es un libro que prácticamente lo escribe el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y la forma en que él lo hace es justamente por medio de la revelación, en otros casos como en este, que estamos leyendo desde el capítulo 4 al capítulo 6, él es llevado en el Espíritu al cielo y él tiene la posibilidad y la grandiosidad de ver estas visiones. Y en base a eso él escribir todo lo que escribe ahí en el libro de Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver esto con toda la serie que hemos estado nosotros hablando y enseñando con respecto a la adoración? Muchísimo. Muchísimo, hermanos, porque el apóstol Juan, la visión que él tiene es de cómo en el cielo se adora. No solamente los cuatro seres vivientes, sino todo el cielo, la tierra, todo lo que está, todo lo creado, dice ahí, todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Todos están adorando a Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Todo el mundo está adorando a Dios, todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Es una forma de cómo el apóstol Juan está viendo este asunto. Pero, ¿cuál es el contexto de estos versículos que acabamos de leer? Para ello tenemos que remontarnos y ir un poquito atrás, ahí en el capítulo 4. De hecho, el capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5 realmente forman un solo cuerpo, porque justamente trata de la adoración. Versículo 3 del capítulo 4 está hablando de que él fue llevado en el Espíritu para poder ver lo que está pasando, cómo se está adorando en el cielo, en la eternidad. Ahora, el capítulo 4 y el capítulo 5 podemos decir que es un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo capítulo, por así decirlo, donde Juan es llevado ahí en el Espíritu al cielo. Es decir, trata lo que es la adoración en el cielo. Ahora, en estos capítulos hay algunos elementos que son muy interesantes. Vemos, por ejemplo, ahí en el capítulo 4, versículos 2 y 3, el trono de Dios. El trono de Dios. Está Dios ahí sentado, ahí está el trono de Dios. Y alrededor del trono vemos que hay 24 tronos. Y cada trono está ocupado por un anciano, es decir, hay 24 ancianos. Es interesante porque cada anciano está con sus coronas. Tienen una corona de oro, están vestidos de ropas blancas. Ahora, delante del trono, la visión que tiene el apóstol Juan de esto es que delante del trono hay 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Lo que usted puede leer el capítulo 4 y el capítulo 5 y usted va a darse cuenta de esto. Hay un mar de vidrio que está delante del trono de Dios. Hay los 4 seres vivientes, ¿verdad? También.
Elementos importantísimos, con cara de león el uno, con cara de becerro, cara de hombre y cara de águila, o rostro de águila. Estos 4 seres vivientes tienen 6 alas. Probablemente pueden ser serafines. Estos 4 seres vivientes están adorando a Dios. Y ellos están diciendo: Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso. Versículo 8, capítulo 4. Están adorando a Dios. Mire el versículo 9 del capítulo 4. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Qué hermoso, qué hermosa visión, sublime, celestial, única la visión que está teniendo el apóstol Juan de lo que está pasando ahí. Los seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos están adorándole a Dios frente al trono de Dios. Es decir, todos los seres vivientes junto con los 4 ancianos están adorándole a Dios. ¿Cómo adoran a Dios? Sin embargo, ya en el capítulo 5, después de que él ve cómo se adora en el cielo, lo que está sucediendo ahí, mire el versículo 1 del capítulo 5. Juan ve lo siguiente, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, que Dios está extendiendo su mano derecha y en su mano derecha Él tiene un rollo. La versión Reina Valera dice libro, pero el original es biblión, que quiere decir un rollo, ¿ok? Hecho con pergamino. La versión Reina Valera está escrita, probablemente usted está leyendo ahí, dice libro. El original es biblión, que es el significado de un rollo, escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Versículo 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir este rollo y desatar sus sellos? Y mire lo que pasa. Ese ángel está pregonando: ¿quién es digno? ¿Quién es lo suficientemente capaz o tiene el poder o la dignidad, la autoridad de poder abrir ese rollo y desatar o romper esos 7 sellos que hay ahí? Versículo 3. Y ninguno, dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir ese rollo, ni aún mirarlo. Nadie, absolutamente nadie, tenía la capacidad, el poder, la autoridad, la dignidad para poder abrir ese rollo y mirarlo. ¿Qué está escrito ahí? Un rollo que está escrito por ambos lados. Usted puede ver la versión Reina Valera, puede ver la versión Dios habla hoy, o la nueva versión internacional, que habla justamente de eso, que dice que está escrito por ambos lados. Por dentro y por fuera, por ambos lados, es lo mismo. Pero sin embargo, no hay nadie que pueda abrir ese sello, ese rollo, perdón. Y miren lo que está haciendo Juan, el apóstol. Y lloraba yo mucho, dice. El apóstol Juan está llorando porque nadie es capaz de abrir ese rollo. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrirlo, ese rollo, ni de leerlo, ni de mirarlo. Nadie, ningún hombre fue hallado digno de poder abrir ese rollo. Esto nos da un indicativo
de acuerdo al contexto que estamos leyendo, de la importancia, de la relevancia que hay o de lo que está escrito en ese libro. No vamos a especular, no vamos a decir lo que no dice la Biblia, tampoco vamos a decir lo que yo pienso, que esa es la peor exégesis que usted puede hacer de un texto. No. Vamos a regirnos lo que dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, debe de ser seguramente algo muy importante, porque no hay nadie digno. De hecho, Juan está llorando por ello. Sin embargo, en el versículo 5, mire lo que dice. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaba ahí, me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único que puede abrir y desatar esos 7 sellos es el león de Judá. Es nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando hubo tomado el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, adoración, delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar este rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Dios nos libera para poder adorarlo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 12, que decían a gran voz, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, a Dios, y al Cordero, es decir, a Jesucristo, sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Qué impresionante, hermano. ¿Qué hay tan importante en ese rollo? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está escrito en ese libro? No vamos a especular. Posiblemente hay muchas versiones de muchos teólogos, pero posiblemente ese rollo es el título de propiedad de la tierra, donde está escrito que a Dios le pertenece la tierra. Y el único digno de poder abrir ese libro, ese rollo, y abrir los sellos es Jesucristo. En el derecho romano había una ley que cuando tú compras una propiedad, siempre había 2 copias de las escrituras. Una para el que compra y otra para el que vende. Porque cuando tú vendes una propiedad, según el derecho romano que existía en ese tiempo, tú podías redimir lo que tú vendiste. Después de cierto tiempo tú podías ir con la copia con las escrituras de lo que tú vendiste y poder redimir lo que tú vendiste al comprador. Por esta razón, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas de todo pueblo, de toda nación, están adorando a Dios. Y el único digno de poder recuperar el título de propiedad que por causa del pecado Satanás obtuvo el título de propiedad de la tierra, el único que podía, digno de ser hallado, de recuperar, de redimir, es
Jesucristo. El único digno. En el derecho romano siempre, cuando había un asunto de compra y venta de una propiedad, de un terreno, de una casa, siempre habían 7 sellos de 7 testigos, de 7 personas que daban fiabilidad de la verdad, de la honestidad de esa compra y de esa venta. Y solo esos 7 testigos eran capaces de romper esos sellos cuando la venta iba a ser, o la propiedad iba a ser redimida. Y tenemos ahí los elementos que les acabé de decir. Los ancianos, los 7 espíritus, y el único que podía hacer eso es nuestro amado Jesucristo. ¿No le parece hermoso esto, hermano? Qué lindo mi Jesús. Tenemos su presencia desde Génesis 1, versículo 1. Luego lo vemos cuando Dios establece la Pascua. Ahí Él ya empieza a restaurar la adoración para su pueblo y para nosotros los gentiles, versículo 12 del capítulo 5. Por eso, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la gloria. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Dicho esto, como una pequeña introducción, a lo largo de estas semanas hemos estado viendo lo que es adorar, la verdadera adoración. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿De qué se trata? Y ya podemos decir que adorar es dar, es glorificar a Dios, es darle toda la honra, la alabanza, la exaltación, la gloria a Dios, a Él, porque Él se merece, Él es el único digno. Es glorificar a Dios con todo nuestro corazón, gozosos por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él representa para cada uno de nosotros. Y esto ha de hacerse de una manera voluntaria, ya que obviamente esto involucra todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que pensamos, nuestros sentimientos, emociones, corazón, alma, mente, fuerzas, todo debe estar dirigido hacia su adoración, hacia lo que Él es, lo que Él representa para usted y para mí. Es decir, que el único objetivo válido de adoración, viéndole desde un punto de vista cristiano, es Dios, nada más que Él. El único digno de adoración, el único objeto válido de adoración es el Dios verdadero, el Dios vivo, tal como se revela en su palabra. Por ejemplo, ahí en el Salmo 145, acompáñenme por favor, Salmo 145, versículos 1 y 4, dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, y cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. Dicho esto, hermanos, la adoración no es una opción para el que cree en Dios, para el que dice ser creyente. No es una opción, ya que fuimos creados para adorar. ¿Recuerda usted? Lo hemos visto hace algunas semanas atrás. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y la tierra y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, y la tierra y todo lo que está en ella. Dios es creador de todo. Y en ese todo estamos usted y yo. El hombre fue creado por Dios. Tú solo eres Jehová, tú lo hiciste. Tú hiciste los cielos, la tierra, y todo su ejército, y la tierra, y todo lo que está en ella. Incluido usted y yo, incluido el ser humano. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Versículo 28. Y los bendijo, y los dijo: fructificad y llenad y sojuzgad la tierra.
Somos creados para adorar a Dios. Somos una creación de Dios. Y no solo esto, sino que fuimos salvados para adorar a Dios. Porque en un principio fuimos creados para adorar a Dios. Sin embargo, por causa del pecado, esa adoración se rompió, paró por causa del pecado. Entonces, en su misericordia, el Señor, en su voluntad, y Dios, conociendo de antemano todo lo que iba a pasar, Él establece un plan, una directriz para restaurar esa adoración. Lo vimos en la introducción con Éxodo capítulo 12. ¿Entiende usted ahora esto? Dios quería salvarlos a su pueblo de Israel para restaurar esa adoración que se perdió ahí en el huerto del Edén. Y a través de ellos, no solamente eso, sino que también usted y yo, por la promesa de Dios, poder adorarle a Dios también. Es decir, nosotros somos salvados para adorar. ¿Qué quiere decir eso? Que la base sobre la cual se establece de la adoración, o sobre la base sobre la cual se establece la adoración verdadera, es la redención. La redención. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance ¿a quiénes? A usted y a mí, a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Entonces, el Padre y el Hijo buscan arreglar este problema de la adoración, y para ello la respuesta es la redención. La redención. Mire, por ejemplo, ahí usted en el libro de Lucas, capítulo 9, capítulo 19, versículo 10, dice la palabra que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que el propósito de esta búsqueda, de esta redención, es el tema que justamente se trata en Juan capítulo 4 y versículo 23 con la mujer samaritana. El propósito de esta redención es para que usted y yo seamos capacitados, seamos preparados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 y versículo 23. Por lo tanto, el objetivo de la redención es hacernos verdaderos adoradores. Amados hermanos, la razón principal por la que somos redimidos no es que escapemos del infierno. ¿Entiende usted eso? Eso es una bendición. Es tan importante, hermano, para Dios que usted y yo podamos ser salvos y así poder adorarlo. Es tan importante para Dios que Dios mismo, ahí, usted sabe, en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, es tan importante para Dios que Él mismo dejó sus prerrogativas divinas y vino acá. Dios, vestido en un cuerpo humano, para que por su obra redentora nosotros podamos ser redimidos y podamos adorarle. ¿Redimidos de qué? De la esclavitud del pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y cuando estaba en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. La redención tiene un propósito, hermano. Y escuche bien lo que le estoy diciendo, amado hermano. La razón principal por la que somos redimidos no es que nos escapemos del infierno, no, hermano. Eso es un beneficio y gloria a Dios por eso. Eso es un beneficio del sacrificio de Jesucristo y gloria a Dios por eso. Pero no es el propósito principal. La razón por la cual somos redimidos no es que disfrutemos una eternidad en el cielo. Es una bendición ir al cielo. Y gloria a Dios por eso. Esto es tan importante que Dios
nos tiene que cambiar un cuerpo totalmente diferente, porque la carne no puede estar en el cielo. Usted ha leído eso, ¿verdad? Él tiene que darnos un cuerpo diferente, un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado como el que tiene Jesucristo. Así ese cuerpo vamos a tener usted y yo para estar en el cielo y vivir toda la eternidad. Pero aún así, ese no es el fin de la redención. Es un beneficio y gloria a Dios por eso. No solamente eso, sino que también vamos a ser limpios de todo pecado y gloria a Dios por eso. Porque nadie que tenga pecado puede entrar al cielo. Ese es un beneficio de la redención, pero ese no es el fin de la redención. Somos llamados hijos de Dios, Juan capítulo 1, versículo 12, y gloria a Dios por eso. Ese es un beneficio de la redención, pero no es el fin último. Y podemos tener mucho más beneficios de la redención. Y gloria a Dios por eso. Todas estas cosas y mucho más podemos decir que son beneficios adicionales de la redención. Sin embargo, no es el fin último. Fuimos creados y salvados para adorar y glorificar a Dios. Ese es el fin último de la redención. Hemos sido redimidos para que Dios reciba adoración, de tal manera que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, glorifiquen a Dios. Amados hermanos, cualquier bendición personal que recibamos nosotros acá en este mundo es una respuesta divina al cumplimiento de este propósito santo y divino en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición que usted y yo tenemos es de parte de Dios el Padre. Hay un texto que a mí me sorprende ahí en Zacarías capítulo 14 y versículo 17. No sé si recuerda usted lo que está pasando. Dice así: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. No hay adoración, no hay bendición. Eso es lo que está diciendo ahí. Le recomendaría que lea todo el capítulo 14. O sea, es decir, el principio aquí es claro. No hay adoración, no hay lluvia. No hay adoración, no hay bendición. Por eso es que en el Salmo 24, acompáñenme al Salmo 24, del versículo 1 podemos leer en adelante hasta el versículo 6. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Se da cuenta lo que dice ahí? Todo lo que usted tiene. Todo lo que usted tiene. Casa, propiedades, trabajo, hijos, esposa, todo lo que usted tiene, ¿de quién es? Es de Dios. Le pertenece a Él. Examine su corazón si usted piensa que lo que usted tiene es suyo o no. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Incluso usted y yo le pertenecemos a Dios, porque Él fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Sabe? Versículo 3 que usted está leyendo ahí. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Estamos hablando del monte y del templo. Y la única razón que los israelitas tenían para subir al monte e ir al templo era una sola cosa: adorar a Dios. Por medio de las ofrendas, por medio de los sacrificios, por medio de todo esto. La única razón y los únicos aptos y preparados para subir y adorar a Dios, ¿cuáles son? El limpio de manos y puro de corazón. El que no
ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. ¿Sí ve? La adoración es la parte del hombre que tiene relación, que tiene comunión con Dios, una comunión verdadera con Dios. Es decir, es allegarse a Dios en la verdad. En este asunto, obviamente, el corazón del hombre debe de estar limpio y puro y sincero para adorar a Dios. ¿Cómo usted y yo podemos llegar a tener un corazón puro y sincero? No hay fuerza humana que pueda hacer eso. Es justamente en virtud de la obra redentora de Jesucristo. Porque gracias a Él nuestros pecados son perdonados. Gracias a Él podemos confesar y nuestros pecados son perdonados. ¿Sabe usted la figura en el templo de la cortina que se parte en dos de arriba hacia abajo? Es la figura de Jesucristo, el cual nos permite pasar al lugar santísimo. Es decir, ya no hay nada que impida que podamos estar en la presencia de Dios. Y el único objetivo, la única meta de estar delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo es ir delante de Él, postrarnos y adorarle. Y justamente eso podemos hacer, es a través del sacrificio de Jesucristo. Simbólicamente lo vemos cuando la cortina se partió de arriba hacia abajo. Eso hacía que ya no era más necesario el sumo sacerdote. Ya no, Jesús es el sumo sacerdote. Él es el sacrificio perfecto que nos da acceso justamente a la presencia misma de Dios. Porque en virtud de Él, su sangre, nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado y ahora la adoración puede restaurarse. Y esto gracias a Jesucristo. Y luego de eso podemos tener muchas y muchas bendiciones, hermano, que son inherentes justamente a la salvación. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. David está indicando que él es incapaz de poder limpiar la aflicción, la amargura, la tristeza, la enfermedad que él tenía. Y él recurre al único que puede hacer que su corazón cambie, y es Dios. Él reconoce su pecado y va al lugar correcto, elige el camino correcto, es Dios. El único que le puede librar, el único que le puede limpiar para que él pueda restaurar su adoración, su alabanza a ese Dios que tanto él ama. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús el único que puede cambiar nuestras vidas. Es Jesucristo el único que puede cambiar nuestra mente. Es en Él por el cual usted y yo podemos tener acceso al Padre y poder adorarlo como Él se merece. Porque en Jesús ya no existe el pecado que impide la adoración a Dios. Juan capítulo 8, del versículo 34 al 36. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo se queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es en Jesús que tenemos la libertad. Somos libres para poder adorarle a Él. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán,
también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, por Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, los que estamos en Cristo, los que le hemos recibido a Él como nuestro Señor y Salvador, somos aquellos que podemos adorar a Dios. Porque el asunto del pecado ya no es en nuestras vidas, ha sido imputado a Jesucristo en la cruz. Él es el Cordero. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Nuevamente, la idea es la misma. Somos libres. Somos liberados de una muerte eterna. Ahora tenemos vida eterna en él. Perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Evidentemente el Señor Jesucristo le quitó toda potestad, todo derecho legal que a Satanás le pertenecía para tener dominio sobre nosotros y autoridad sobre la tierra. Él es el único capaz de poder leer y redimirnos a todos nosotros, hermanos. Él es el único. Amados hermanos, la adoración es el evangelio eterno que usted y yo vamos a tener y estamos preparándonos aquí. Este es el mensaje que Dios ha dado desde la eternidad hasta la eternidad. Este es el tema desde el principio de la creación hasta la eternidad infinita. La adoración a Dios. Amados hermanos, antes de la creación, después de la creación, en la eternidad pasada, en la eternidad futura y a lo largo de todo el tiempo, la adoración es el asunto central de toda la creación, de toda la creación. Hay una pregunta que le hacen al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Esta pregunta obviamente es con mala intención que le hacen al Señor Jesucristo. Una pregunta de los fariseos. Intentaron engañar a Jesús haciéndole realmente una pregunta astuta. Sin embargo, el Señor Jesucristo, quien conoce sus corazones, Él sabe. Él les responde de una manera magistral. Estos fariseos le preguntan, bueno, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor Jesucristo le responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amados hermanos, amamos lo que adoramos y adoramos lo que amamos. Nuestra adoración, nuestra verdadera adoración brota de una comunión que tenemos con Él, de un entendimiento, de una relación que tenemos con Él. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder adorarte como tú te lo mereces, Señor. Y agradecemos por el sacrificio de Jesucristo. Te agradecemos, amado Padre, porque vamos a estar toda la eternidad adorándote.
Ese es el principio y el final de tu voluntad. Adorarte por toda la eternidad. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, adoren a Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.